tardes a todos. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Muchísimas gracias por participar de este homenaje a Ron Paul, organizado por la Fundación Club de la Libertad. En el día de hoy vamos a estar participando de un homenaje a este personaje tan interesante. Vamos a tratar durante la jornada de hoy de escuchar a diferentes ponentes que nos van a ayudar a entender mucho mejor su obra, su legado y particularmente las miradas de cada uno de los disertantes sobre el tema en cuestión. Para contarles un poco la mecánica, recordarles que el ciclo de homenaje de la Fundación Club de la Libertad se viene realizando semana a semana, hace muchos años. A partir de la pandemia, por supuesto, tuvimos la posibilidad de hacerlo a través de esta plataforma de Zoom, con todo lo que eso significa, y particularmente en el día de hoy estamos haciendo nuestro 38º evento del ciclo Homenajes 2021. En esta oportunidad, importante comentarles para aquellos que tengan interés en recibir un certificado de asistencia, lo pueden pedir a través de nuestras redes sociales. Y antes de meternos de lleno en el tema de hoy, queremos anticipar un poco parte del contenido, dar una pequeña introducción para que estemos todos de una u otra manera en tema, para repasar un poco brevemente algunos aspectos de la vida de este hombre considerado por muchos el principal defensor de la libertad en la política estadounidense contemporánea, Ronald Ernest Paul, congresista, republicano, constitucionalista y libertario, autor de numerosas obras con una solidez intelectual notable, entre ellas Liberty Defined, The Revolution, A Manifesto, Gold, Peace and Prosperity, entre otros. Ferviente defensor, por cierto, del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la tolerancia, como principios que fundan a toda sociedad libre. Son vertientes de su pensamiento y conocidas posiciones al respecto. En el orden interno, ha sido siempre partidario de limitar el uso del poder político, de establecer límites al poder, en defensa del pueblo, bajo el lema nunca debe entregarse todo el poder al gobierno. El patriotismo no equivale a una lealtad ciega al gobierno y a los políticos que lo dirigen. Fundamenta su posición a través de postulados constitucionales, invocando cuando fuera necesario la desobediencia civil y pacífica, la voluntad de castigar al gobierno cuando se equivoca. Por supuesto, ha propugnado también la eliminación de la banca central. En ese sentido, el equivalente, son conocidos sus discursos sobre la Reserva Federal. También interesante conocer en esa dirección sus posiciones sobre la deuda y el déficit, la defensa de la educación y del inmigrante como una de las vertientes principales que ha disertado al país en la senda del progreso. Se pronuncia tajantemente por la separación de Iglesia y Estado, limitando las funciones de cada uno de ellos a sus correspondientes esferas de competencia. En el mismo sentido, el gobierno federal en relación a los diferentes estados componentes de la Unión condena en términos democráticos la superposición de las mayorías en relación a las minorías en la toma de decisiones. La democracia, dice, es enemiga de la minoría y hace depender todos los derechos de los dictados de la mayoría. Fue el primer republicano moderno en hablar seriamente de la reducción de impuestos y el libre mercado. En el orden internacional critica la gestión exterior de Estados Unidos, la tilda de muy poco claro y difícil de manejar. También, por supuesto, se declara en contra de la CIA y del accionar de organismos internacionales para coadyuvar con el afianzamiento de las economías regionales. Repudia el terrorismo. La guerra siempre destruye la riqueza y la libertad. En este sentido, al anunciar su precandidatura a la presidencia de Estados Unidos como segundo republicano en 2012, se refirió a ella bajo los siguientes términos: la libertad y la prosperidad en casa solo pueden ser logrados si se las defiende en contra de los enemigos, en defensa de los intereses de los Estados Unidos. No obstante, proclama una salida pacífica a todo tipo de conflictos, vetando la intervención estadounidense en cualquier guerra. Ron Paul se presentó como una alternativa a la cultura tradicional del establishment de Washington en tiempos de disolución, con políticos tanto de izquierda como de derecha. Sus ideas han sido controversiales en algún caso, polémicas, propugnando la existencia de un tercer partido en Estados Unidos, o hasta atrayendo una masa de jóvenes al afirmar que los jóvenes quieren más libertad, menos supervisión del gobierno o de sus padres, acceso a las drogas, y además se oponen a la guerra porque son las principales víctimas de esta, entre algunas de las consideraciones interesantes que seguramente algunos de nuestros oradores del día de hoy nos van a ayudar a desentrañar y conocer un poco más en profundidad.
Dicho esto, contarles que la dinámica del evento va a permitirnos conocer la mirada de cada uno de los 3 oradores convocados en el día de hoy. Antes de presentarlos a cada uno de ellos, me gustaría compartir con ustedes un muy breve video con algunos comentarios que hace Ron Paul, conocido, por cierto, este material que vamos a compartir, pero nos va a ayudar a tener de alguna manera una introducción. To achieve liberty and peace, 2 powerful human emotions have to be overcome. Number 1 is envy, which leads to hate and class warfare. Number 2 is intolerance, which leads to bigoted and judgmental policies. These emotions must be replaced with a much better understanding of love, compassion, tolerance, and free market economics. Freedom, when understood, brings people together. When tried, freedom is popular. The problem we have faced over the years has been that economic interventionists are swayed by envy, whereas social interventionists are swayed by intolerance of habits and lifestyles. The misunderstanding that tolerance is an endorsement of certain activity motivates many to legislate moral standards which should only be set by individuals making their own choices. Both sides use force to deal with these misplaced emotions. Both are authoritarians. Neither endorses voluntarism. Both views ought to be rejected. I have come to one firm conviction after these many years of trying to figure out the plain truth of things. The best chance for achieving peace and prosperity for the maximum number of people worldwide is to pursue the cause of liberty. If you find this to be a worthwhile message, spread it throughout the land. And I yield back the balance of my time. Bueno, nosotros no te escuchamos nada, pero si quieres, en lo que ves cómo podemos arreglar el problema de tu audio, comienzo con mi intervención. Es una intervención bastante breve. Me interesa más bien la discusión o la plática que podemos tener entre muchas personas que están aquí, que probablemente hemos sido influenciados por el trabajo, la carrera, la trayectoria del doctor Ron Paul. Quiero tocar 3 temas. Y ahora tengo un feedback, ¿ya? Ok. El primero está relacionado a la manera en la que el doctor Ron Paul ha utilizado el activismo político y la lucha libertaria en la arena política como una plataforma que ha servido para el aprendizaje y para la difusión de ideas y para la educación, más allá de una búsqueda de poder o el perseguir incentivos políticos, que como bien sabemos los que conocemos la economía aplicada al gobierno, ¿no? Los políticos tienen intereses en sí mismos, tienen intereses para avanzar el poder, y eso a veces se pone en el camino de los principios o se pone en el camino de las plataformas políticas. Entonces, en ese sentido, una de los elementos o de las consecuencias de la política en democracia que estamos viendo en los últimos años en distintos países es el alza del populismo, ¿no? El alza del populismo tiene entre sus características o entre sus motivos, sí, digamos, las situaciones en las que es posible que germine y se desarrolle el hecho del desencanto con la clase política. En ese sentido, el desencanto con la clase política pasa por un hartazgo, un desencanto por la política, por los partidos tradicionales, y que cuando esto sucede es el terreno fértil para que una figura como cualquiera de las que sufrimos en nuestro continente emerja y parezca una alternativa distinta del establecimiento. No importa si en realidad lleva años en el establecimiento, basta con que se presente a sí mismo como una alternativa. Y el problema es que es una alternativa muy de contexto, de coyuntura, ¿no? En mi caso particular, en mi historia personal, las 2 grandes escenarios o las 2 grandes campañas presidenciales del doctor Ron Paul en 2008 y en 2012 sirvieron para que desde mi perspectiva, que ya traía un desencanto, ¿no? con la política, tanto en mi país, México, como en Estados Unidos, tener un referente, ¿no? Tener un referente, tener una idea
que parecería contextual o parecería coyuntural, ¿no? Pero que en realidad no lo es una idea con fundamentos, es una idea con sustento, ¿no? Entonces, cuando vemos los problemas relacionados con la actividad de la Fed, cuando vemos los problemas relacionados con la crisis financiera, sobre todo, de principios de este siglo, y cuando vemos una alternativa o una propuesta que no es sacada, que no es inventada, cuando vemos que hay alguien que lleva diciendo 10 años, 15 años, 20 años, desde el 80, ¿no? Proponiendo con ideas, con plataformas, con soluciones, con propuestas, peleando contra estas cuestiones que el establecimiento de un lado o del otro propone, eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho porque entonces nos damos cuenta de que existen otras ideas, ¿no? Existen otras ideas que él pudo haber sacrificado en algún momento, ¿no? Al final, digamos que se quedó en el escalafón más bajo de la representatividad o de la carrera política en Estados Unidos y quizá pudo haber llegado más lejos si en algún momento hubiera estado dispuesto a sacrificar o a conceder los principios que él creía como válidos, las propuestas que él traía para una sociedad libre y a muchas personas, no sé si alrededor del mundo. Ahora estoy en una conferencia de la Liberty International del Medellín, platicaba con algunas personas de Polonia o quizá no es en el resto del mundo, pero sí en Estados Unidos, sí en Latinoamérica, fue una influencia muy importante de un político que utilizó la plataforma política para educar a miles, cientos de miles de personas y en algunos plantó la semilla que permite que hoy no nos dediquemos o nos hayamos dedicado en algún momento a la lucha por la libertad de nuestras sociedades. Entonces, este creo que es el primer punto que me gustaría rescatar de la trayectoria del doctor Ron Paul, ¿no? El hecho de saber utilizar y poder utilizar una plataforma política, ¿no? Lo veíamos en los debates, ideas que jamás se habían escuchado en México, en Estados Unidos, en nuestros países, y poder luego investigar, ¿no? Y darnos cuenta de que no era una cuestión de que se le había ocurrido esa mañana, o no sé, comparado a otros candidatos, Hillary Clinton, o hay muchos políticos que dicen lo que tengan que decir con tal de ser electos. Ron Paul nunca fue esa persona y por eso Ron Paul educó a muchos. El segundo tema que quiero tratar es sobre sus puntos y sobre su plataforma como tal. Uno de los, bueno, hablaremos probablemente de muchas cosas, pero a mí algo que me parece fundamental es el tema del dinero sólido, de pensar la institución monetaria como una institución fundamental de la vida en sociedad y sobre todo si queremos una sociedad libre. El doctor Paul forma parte de una larga tradición de pensadores, de humanos que entienden la importancia de limitar el poder del gobierno con relación a la emisión de dinero, a la acuñación de deuda y el componente tiránico, ¿no? Que en realidad esto se vuelve. Nos podríamos ir hasta la escuela de Salamanca o de Mariana, ¿no? El decir, mi dinero, mi propiedad, el producto de mi trabajo, ¿no? Está en mis bolsillos y es muy evidente cuando el gobierno llega y te lo quita a través de impuestos. Eso nos enoja a todos. Nada tan sofisticado desde la herramienta gubernamental como la política monetaria y de fiscal para poder salirse con la suya. Esto también me parece que quizá a veces los libertarios dejamos de lado, ¿no? El recordar que es una institución fundamental para controlar o para limitar el actuar del gobierno, ¿no? Hablamos del rule of law, hablamos de muchos elementos como condiciones básicas o instituciones básicas del liberal y del debido proceso, ¿no? Y yo creo que el dinero sólido, el sound money, el tener una regla monetaria limitada al poder político es tan importante o más importante que el debido proceso en el sentido judicial o en los problemas de resolución de conflicto judicial. Esto es muy importante y es otra de los puntos fundamentales que a mí me atrajo a un nivel de pasión, a un nivel no solo de ideas y de razón, sino de sentimientos, que es la paz. Ron Paul habló mucho de la paz y habló de la conexión justamente entre limitar la emisión de moneda, limitar la edición de deuda, con la capacidad que tiene un gobierno para ir a transgredir, a agredir, a aterrorizar poblaciones, países, ¿no? En otros lados del mundo. Y creo que eso es algo que también debemos retomar. Quizá en nuestros países es muy distinto, no todos vivimos en potencias militares que están haciendo guerra en otros lados del mundo,
pero al menos mi país y muchos otros también experimentamos, por ejemplo, la guerra contra las drogas, ¿no? Entonces ahí eso es algo que tenemos que retomar, que el doctor Ron Paul nos dejó sobre la mesa y que deberíamos de seguir con esa bandera de dinero sólido, gobierno limitado, paz, ¿no? Porque las consecuencias de la guerra, cualquiera que sea su tipo, son brutales y son catastróficas para una sociedad libre. El tercer punto, para terminar mi participación, es la parte humana y la parte de la personalidad del doctor Ron Paul. En 2017 tuve la oportunidad, mientras trabajaba en Caminos de la Libertad, de poder empujar junto con mi colega José Torra, la idea de que se merecía el premio Una Vida por la Libertad, porque en realidad pocas personas han hecho tanto o se han dedicado, ¿no? Y han tenido tanto impacto en el movimiento de libertad como el doctor Ron Paul. Y en ese sentido, ante la oportunidad de conocerlo, ¿no? Mis expectativas eran como, bueno, este va a ser un dios que se sabe, una influencia, que se sabe un ícono, que se sabe una estrella, ¿no? Y en ese sentido, conocerlo fue una de las experiencias más formadoras de mi vida en cuanto al carácter que uno debe tener, sobre todo para poder llegar con las personas, para poder establecer esta relación de empatía que para Adam Smith era tan importante, ¿no? Poder equilibrar el interés propio con la empatía, ¿no? A través de ser una persona capaz de generar sentimientos de amor hacia ella, de cariño hacia ella. Y en ese sentido, el tiempo que pude pasar con el doctor Ron Paul, ¿no? Y cuando hablaba, por ejemplo, con el representante que lo acompañaba, que trabajaba en una firma de representación de varios artistas, y me decía, es que es la persona más sencilla. Si tiene hambre, normalmente otras de las personas que él representa se tienen que ir al restaurante, ver cómo está la luz, ver cómo está el menú, cómo están arregladas las mesas. Cuando el doctor Ron Paul tenía hambre, decíamos, ¿quiere tacos? Quiere una hamburguesa, unas papas fritas, y realmente es una persona muy sencilla de tratar, que no sabe, que no entiende, ¿no? ¿Por qué la gente a su alrededor le estima tanto? Y es alguien que dice, pues, yo simplemente he hecho lo que me parece correcto, ¿no? He vivido con base en los principios que creo y los he practicado toda mi vida. Y entonces creo que esa es quizás se relaciona con el primer punto, ¿no? La idea de la integridad intelectual, la idea de la honestidad y la idea de la empatía y la sencillez para poder llegar no solo a nuestros colegas, ¿no? Sino poder tocar la vida de millones de personas. Entonces esos son los tres puntos que quería dejar sobre la mesa y con gusto poder platicar más sobre los distintos, las aristas y las distintas posturas que el doctor nos ha dejado sobre la mesa para poder avanzar la causa de la libertad. Muchas gracias, Alberto, por la invitación y al Club de la Libertad por organizar eventos como este. A ver si tengo suerte, ahora me escuchan. Manuela, si me hace señas. Ahora sí, muy bien. Parece que esta vez tuvimos suerte. Gracias, Esteban, por la presentación, por la disertación y sobre todo por el ángulo que le aportaste a la presentación. Ahora le voy a pedir, este es el turno de Miguel Duranti, decíamos hoy licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de Pensamiento Económico y Ética en la Universidad Abierta Interamericana y becario doctoral de CONICET. Miguel, gracias por aceptar la invitación y estamos ansiosos de escuchar tu mirada. Bueno, muchas gracias a vos, Alberto, por la invitación. Acá saqué del placar mi vieja remera de Ron Paul Revolution, que es de la campaña del 2008, pero no recuerdo si en el 2012 usaron la misma gráfica. A mí lo que más me choqueó de Ron Paul la primera vez que tuve contacto, a través de un video de YouTube, ya terminada creo que la campaña de Obama, que había ganado Obama la primera vez, recién ahí tomé contacto con este hombre por un video de YouTube donde todos lo deben haber visto, donde tiene un intercambio, es en la interna republicana con Rudy Giuliani, y ese intercambio me dejó seco. Digamos, obviamente yo reconocí perfectamente la impronta rothbardiana de todo lo que le decía a Giuliani, y bueno, quedé bueno, como muy impresionado. Desde ese momento me volví como muy seguidor de sus ideas, de su trayectoria. En particular, ya cuando fue la campaña, esperé con ansias que se postulara para la campaña de 2011-2012,
y poder seguir toda la interna, a pesar de que sabía que en el fondo al final no iba a ganar, pero bueno, terminó saliendo el segundo en la primaria republicana de 2011-2012. A mí me gustaría simplemente hablar en un plano general. A veces uno entiende mejor a una persona, entendiendo las ideas de una persona, entendiendo contra quiénes se opone, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría recomendarles a todos que si por ahí el que se quiere introducir a su forma de hacer política y la forma en la que incorporaba dentro de la práctica política propia del Congreso, digamos, las ideas libertarias y auténticamente conservadoras, que vayan a YouTube, vean un discurso que se llama We've been neocon, hemos sido neoconservatizados, sería la traducción, o neoconservatizados. Bueno, él opone muy fuertemente su concepción del conservadurismo y del libertarismo a lo que él denomina neoconservadurismo, ¿no? Y en ese discurso, que es un discurso de 55 minutos fácil, que si lo quieren transcripto lo pueden encontrar también en internet, ahí Ron Paul resume algunos de los puntos que caracterizan las ideas neoconservadoras y que son muy distintas de las ideas conservadoras respecto a la Constitución, de gobierno limitado, de una política exterior de no intervencionismo y de libre comercio, ¿no? Bueno, para mencionarlas, esta idea, neoconservadurismo es esta idea de que Estados Unidos tiene un destino manifiesto que tiene que llevar adelante, digamos, hacer el mundo seguro para la democracia, y en ese sentido, digamos, se empieza a armar, luego de la caída, digamos, del muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética, se empieza a armar esta idea de que hay que empezar a hacer distintos tipos de intervencionismos militares, incluso de guerras preventivas. Entonces, resumiendo algunas de las ideas que van a encontrar en ese discurso, él dice, bueno, los neoconservadores son gente que ponen énfasis en la idea trotskista de una revolución permanente, no solo violenta, no solo intelectual, sino violenta, digamos. Están por redibujar el mapa mundial, en particular el del Oriente Medio, y bueno, creen en una guerra preventiva para llevar adelante esa idea, creen en un Estado que tiene que ser fuertemente imperialista, y creen obviamente que, dado que el fin justifica los medios, y si tienen que mentirle al público para lograr los objetivos que se proponen, bueno, así tiene que ser. Bueno, Ron Paul traza brevemente algunos, en ese discurso, traza algunos orígenes intelectuales de esto, que lo rastrea desde Maquiavelo y la idea del príncipe, hasta filósofos de la Universidad de Chicago como Leo Strauss. Bueno, y habla de unos otros autores más contemporáneos que son menos conocidos, y obviamente menciona a Irving Kristol, que en los 80 escribe este libro que se llama Reflexiones de un neoconservador. Esto obviamente, para el que conoce más o menos las ideas libertarias, esto tiene todo un pedigree, uno lo podría rastrear ya a, digamos, los liberales clásicos de fines del siglo XIX, la Liga Antiimperialista de William Graham Sumner y Grover Cleveland, que fue presidente de Estados Unidos, fueron los que se opusieron en la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, y luego la vieja derecha norteamericana, la cual Rothbard considera que fue traicionada, esos autores de la vieja derecha norteamericana, Frank Chodorov, Albert J. Nock, John Flynn, bueno, Mencken también, Henry Louis Mencken, autores que se opusieron a la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y pagaron con el ostracismo. El precio de haberse opuesto a la entrada de Estados Unidos fue recibir el ostracismo, digamos, por parte de la comunidad intelectual. Y obviamente esto continúa post-Segunda Guerra Mundial sí, uno podría ya hablar del neoconservadurismo que aparece ahí, una política intervencionista muy fuerte, con un Estado para oponerse
militarmente al Estado soviético, aún a expensas de las propias libertades, y Rothbard documenta todo esto en el libro La tradición de la derecha norteamericana. Y bueno, digamos, esas ideas neoconservadoras continúan hasta luego de la caída luego del final de la Guerra Fría, y bueno, Ron Paul continúa esta línea liberal clásica de oponerse a este tipo de políticas que lo único que hacen es crear un contubernio entre grandes empresas de un complejo militar industrial y el Estado, y eso termina prohibiendo e incluso dañando las distintas libertades civiles, derechos de privacidad y otros tipos de temas que avanzaron mucho. Y bueno, Ron Paul, en este sentido, si tenía que ir contra el establishment de su partido, no le importaba nada, y esto históricamente, digamos, desde que, si bien apoyó a Reagan para que fuera presidente, ya en el primer año de la gestión de Reagan, él se desilusiona por completo. Ya entrada la mitad de la década del 80, cuando decide ser el candidato a senador y pierde, pero bueno, ahí rompe por completo con el partido republicano, al menos por un tiempo, después obviamente retorna, y se vuelve candidato del Partido Libertario, presidente, sacó 400.000 votos, muy poco, pero bueno. Pero, digamos, su visión, esta visión filosófica aplicada a la política, digamos, lo llevaba a condenar totalmente la presidencia de Ronald Reagan, ¿no? Acá les voy a citar unas citas para que se den una idea de que no ahorraba palabras, a pesar de ser muy educado, no era menos duro. Desde 1981, dice Ron Paul, Ronald Reagan y el Partido Republicano nos han dado déficits descontrolados y sorprendentemente una deuda nacional duplicada. ¿Cómo es que el partido de los presupuestos equilibrados, controlando la Casa Blanca y el Senado, acumularon un rojo financiero más grande que todas las administraciones previas juntas? No queda más credibilidad para el Partido Republicano como una fuerza para reducir el tamaño del gobierno. Ese es el mensaje de los años de Reagan. Esto lo dice en 1987. Un poco después dice, luego de llamarlo un dramático fracaso, dice, el registro de Reagan es vergonzoso. Empieza guerras, quiebra la ley, suministra armas a organizaciones terroristas hechas a expensas de los contribuyentes y miente acerca de ello al pueblo norteamericano. Entonces, para terminar, digamos, y no tomar más tiempo, después podemos hablar más de cuestiones particulares, cuestiones concretas, la guerra contra las drogas, su postura sobre la política monetaria, pero a nivel político, digamos, su idea, que es algo que me parece que hay que tomar, era la de participar en los partidos políticos, pero siempre en sus propios términos, ¿no? Ya sea como republicano, cantándole las 40 a la gente de ese partido sobre, digamos, su responsabilidad fiscal, como vimos recién, su corporativismo defensor de intereses especiales, su política intervencionista y casi sedienta de sangre, ¿no? En el plano de la guerra, la política internacional, ¿no? Era un apoyo a guerras que él consideraba no solo inhumanas, sino también anticonstitucionales en la manera en la que se declaraban, ¿no? Pero también cuando fue candidato del Partido Libertario, ¿no? Esto lo digo, a pesar de algunas diferencias con él no apoyaba, digamos, la posición histórica del Partido Libertario en favor del aborto, así que eso lo dejó de lado, aunque voy a cualificar esa cuestión un poquito, y con esto termino. Su postura moral era que el aborto era ciertamente inmoral, pero, digamos, a nivel político, él, como era un constitucionalista estricto, consideraba que era una cuestión que no debía ser dejada del Estado federal, sino que cada Estado debía decidir, cada Estado independiente debía decidir cuál era su política respecto de este tema, ¿no? Como tantas otras cosas. Decía, bueno, mire, en la Constitución solo hay 4 delitos, que son la piratería, la falsificación, la traición y la esclavitud. Cualquier otra cosa la Constitución no menciona, la regulación de lo que es el asesinato y ese tipo de cosas debe quedar a los Estados, y esa era la postura política de él, a pesar de su fuerte postura moral antiabortista, ¿no? Bueno, y con eso ya termino. A ustedes. Muchísimas gracias, Miguel, por la presentación.
Y es el turno ahora de Mamela Fierraflor. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, Mamela? Gracias por aceptar la convocatoria y ahora sí te estamos escuchando. Bueno, gracias por la invitación, por la oportunidad, por los panelistas junto a los cuales tengo el agrado de estar. Siempre es enriquecedor escuchar a Miguel. Yo siempre me acuerdo cuando viajamos alguna vez al Congreso de Economía Austriaca, cómo te citaba con página los libros, así que es siempre mi admiración y afecto hacia él. Bueno, un gusto, Esteban, no te conocía todavía. Y bueno, Alberto, gracias por ese espacio. Y ya que Esteban quería que más que compartir, que intercambiemos, incluso discrepemos, me permito discrepar con él. Hay una columna escrita por Ron Paul precisamente sobre el populismo y aprovecho que este espacio de intercambio de ideas nos va a permitir ver las distintas corrientes de la libertad y justamente los términos que predominan en estos, y uno de esos es justamente este rechazo al populismo. Cuando justamente Rothbard nos propone o promueve hacer un populismo de derecha, y Ron Paul también, no quizás en esos términos, pero él justamente pone Ron Paul Populism en inglés, y van a ver una columna de él donde es crítico tanto de Trump como de Bernie Sanders, porque ambos son denominados populistas. Entonces yo creo que hay un gran error que es el de equiparar populismo y demagogia. Y ahí él lo distingue bastante bien, porque eso es algo que pasa, tanto que hablamos del establishment y las élites, pasa mucho en los entornos, y ahí viene la autocrítica, es importantísimo, y creo que eso es lo que más debemos rescatar de Ron Paul, como bien señalaron tanto Esteban como Alberto y Miguel, el hecho que él, por su conciencia, su ética y su moral, enfrentaba a su propio partido, tanto el Partido Republicano como el Libertario, y él es, a Dios gracias, sigue vivo, es tan íntegro en su proceder que él se va a enfrentar al establishment que sea su partido, la nación, etc. Y en ese sentido, él justamente habla de que el populismo no es tan mal siempre y cuando esté en función de la libertad. Y ahí es la autocrítica justamente, que hay muchos entornos académicos de las ideas de la libertad que se genera este elitismo e incluso este esnobismo, donde si no encajas en ciertos parámetros, no eres parte, ¿no? Y donde no se busca llegar a las masas porque eso es cosa de populistas. Entonces hay que, creo yo, y perdón, hay que saber cómo marcar esa diferencia, esa gran diferencia entre populismo y demagogia. Ahí están preguntando cuál es, búsquenlo, que lo cuente él mismo, y es justamente esa idea. ¿Cuál es el demagogo? El que te ofrece y no cumple, el que te vende el mundo de colores y al final es todo gris. Populismo es en esencia llegar a las masas, a lo popular, y muchas veces se llega mediante la demagogia y es un desastre, y como bien señaló Esteban, lo hemos vivido, pero hay que, creo yo, no caer en ese error de, por evitar ser populista, no llegar a quien más necesita la libertad, que es justamente el más necesitado. Y en ese sentido, ya que Miguel me dejó la mesa servida, el derecho a la vida, que lo defiende tan fervorosamente Ron Paul, lo hace no solo desde lo teórico, sino también desde lo práctico, porque él era ginecobstetra. Y él vivió una realidad muy cruda y lo compila en Liberty Defined. También tiene un libro que no se citó, que es Abortion and Liberty, Aborto y Libertad. Y él cuenta que como ginecobstetra trajo al mundo un bebé prematuro y todo el equipo médico hizo todo lo posible porque viva. Y en la camilla siguiente era voluntad de la madre que muera su hijo, es decir, abortarlo, y lo dejaron ahogado en su llanto. Y ese fue el punto de quiebre principal para él. Ese relativismo moral donde una criatura del mismo tamaño, todo el esfuerzo médico se adjudica a salvarla, pero si es voluntad de otro que muera, que así sea. Y en ese sentido, supongo en parte me habrán invitado justamente para agregar esa pizca, es que justamente él consagra en el prólogo de este libro que el derecho a la vida es el más importante de todos, porque sin él no hay derechos que defender. Y en ese sentido yo creo que Ron Paul es tan importante porque es un puente generacional de un mensaje que va quedando obsoleto si es que no se lo rescata. Y como bien resaltó Esteban, quien haya tenido el privilegio de conocerlo en persona, es de una sencillez única, pero además lo que él siembra en los demás. Tuve el privilegio de verlo en el 2019 en Anarcapulco. Y cuando subió al escenario,
era no solo un ícono, era el abuelo de todos, ¿no? Era esa familiaridad que él genera. Y es justamente esa fibra sensible a la que muchas veces no llegamos los defensores de la libertad, que es justamente esa familiaridad, ¿no? Y el gran mensaje que él nos deja igual, no solo en lo teórico, sino en lo práctico, que él ya dejó en vida 3 generaciones, ¿no? Y su hijo en el Congreso, en el Senado, Rand Paul, un vivo ejemplo de él. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos llamados a defender su legado en vida. Ojalá más personas lo puedan conocer, sea en video, como pasó con Miguel, una iniciación, o el privilegio de verlo en persona. Entonces, yo creo que el mayor mensaje que él nos deja es su integridad, de, como dicen en Argentina, sacudir el avispero y justamente no tener miedo de discrepar incluso con nuestros semejantes, si eso va alineada a la ética que defienden las ideas de la libertad. Y muchas veces por caer en esta falsa dicotomía de ni lo uno ni lo otro, querer empatizar con quien es tu enemigo, hagas lo que hagas. Y en ese sentido creo que es importante conocer su obra. Y una cosita que no se mencionó y me encanta de él, a él le apodaron en el Congreso Doctor No, precisamente porque cualquier reforma que iba contra la Constitución, en pos de aumentar el presupuesto, llegaba él y no. Entonces, justamente es estar en este desafío, aquello que no es justo. Y se habló mucho del tema del neoconservadurismo, que me parece súper importante, y la traición a la vieja derecha, que también lo habla mucho Rothbard. Ahora que están los demócratas en el poder, que vendría a ser la izquierda, se ve que ya no es necesariamente un tema de esos neocons que existen y son los famosos halcones de guerra, sino incluso pasó en la gestión de Trump. Cuando Trump quería retirar tropas, venían los demócratas y los que históricamente eran antiguerra se volvieron proguerra. Entonces, en ese sentido es importante ver cómo, asimismo, de cualquier lado ideológico puede venir esto, pero saber cuáles son las raíces, cuáles son los fundamentos, cuáles son los autores que justamente nos pueden guiar hacia una congruencia respecto a la defensa de la libertad. Y invito a quienes están a conocerle a Ron Paul más en profundidad. Su obra sigue vivo, su YouTube ha sido censurado, luego vuelve, y ver también eso, ¿no? Que creo que nos lleva a una gran reflexión a los defensores de las ideas de la libertad, ver la colusión que hay entre el gran gobierno o el big state o el Estado grande y las enormes corporaciones, porque muchas veces caemos en el error de decir, ay, bueno, es privado, entonces es privado, pero no vemos la colusión que existe y no vemos cómo justamente tiene esta enorme influencia y cómo poco a poco nos están quitando la libertad de expresión. Y ojo, ¿a quién denominan extremista? ¿No? O sea, nosotros sabemos cómo es Ron Paul, que no mata una mosca, y que a él lo hayan tildado de este súper extremista y que por eso le censuran las redes, creo que es un gran llamado de atención, e invito a apreciarlo como ese abuelo, con esa familiaridad que tiene, justamente porque si se meten con él, ¿qué nos toca a nosotros, no? Entonces, en ese sentido, lo que me gustaría es sembrar, o mejor dicho, regar un poco de agüita en lo que él ya ha sembrado, y que en vida cosechemos justamente eso, y conocer mejor su obra mientras viva, difundirla, porque es de una ética implacable. Y bueno, si tenemos que discrepar en alguna cosa con él también, nos dejó esa gran lección. Y tener bien presente qué es lo que merece ser defendido, qué es lo que está bajo ataque, que justamente decía Miguel, que uno conoce a alguien en cuanto a qué antagoniza. Y si vemos qué es la mayor o cuál es la mayor amenaza a la libertad, entonces ahí debemos estar, y honrando siempre el legado en vida que nos deja y nos ha dejado este gran hombre. Muchas gracias, Mamela, y a partir de ahora vamos a tener a nuestra última oradora y también a Miguel y a Esteban para poder iniciar la ronda de intercambio. Ya hay algunos planteos allí en el chat que me gustaría compartir. El primero de ellos, que aparece en orden de aparición,
es uno justamente para Esteban, donde le piden que profundice un poco la idea esta de dinero sólido. Así que Esteban, te escuchamos si te parece. Sí, el dinero sólido suena medio raro. Hay varias maneras de pensar este dinero sólido. El principal componente es entender que actualmente las reglas y las instituciones monetarias, las reglas de emisiones de dinero y del valor de dinero es fundamentalmente política. Hay un banco central que se supone que está separado del gobierno, en mayor o menor medida tiene una independencia, pero al final hay un elemento humano, hay un elemento de decisión y de arbitrariedad, ¿no? Por así decirlo, que se presta a que la política pueda decidir sobre la economía. Así como mencionaba Miguel, ¿no? La separación entre iglesia y Estado y la separación entre economía y Estado. En ese sentido, entender el dinero sólido significa separar el poder político del poder económico o de instituciones económicas que son fundamentales para la vida en sociedad. El doctor Ron Paul, como digo, en particular, él propone el patrón oro, que significa tener una base de metal, bueno, una base de metal que sustente la emisión monetaria, la emisión del dinero fiat, y eso de cierta manera hace que el gobierno tenga que tener más cuidado, no pueda simplemente estar imprimiendo y vendiendo la idea de que nada pasa. Es muy evidente cuando hay una base o una base del metal que soporta el dinero más o menos fija y aumenta la emisión, pues es muy claro cómo baja el valor de cada billete que tenemos en nuestro bolsillo, ¿no? Esa es una de las alternativas que también dentro de este ecosistema de soluciones liberales o libertarias al problema político, es una de varias, ¿no? Tenemos, hay quien propone patrones plata, hay quien propone blockchain, ¿no? Que también lo que hace es quitar la decisión, que no pueda simplemente alguien decir, pues yo digo que mañana va a haber tantos dólares y van a valer tanto, ¿no? Ese es un poco lo que dice Ron Paul, y la consecuencia, como digo, ¿no? Que desde el principio esta clase de herramientas se utilizan para que los gobiernos financien guerras, financien cosas que la población quizá no está de acuerdo y que sería muy difícil hacer que lo apoyaran si fueran honestos y si fueran transparentes con sus medios y con sus intenciones. Estás muteado. Gracias, Esteban. Siéntanse siempre en libertad de intervenir el resto de los oradores. Hay varios comentarios también ahí. A medida que fueron descubriendo algunos de los participantes a la figura de Ron Paul, ahí hablan de la diferencia entre populismo y demagogia, que creo que Mamela hizo una descripción bastante completa. Preguntaban por allí también que se imaginan la posición de Ron Paul frente al déficit de Trump y ahora de Biden. Bueno, en ese sentido me parece que Ron Paul era bastante transparente y claro, ¿no? Creo que no había divergencias según quien lo hiciera, ¿no? Sí, Miguel. Totalmente, y de hecho alguien que preguntaba unas similitudes con su hijo, con Ron Paul, es que fue muy, muy crítico siempre y nunca votó por un aumento de gasto ni por ningún impuesto, creo que Mamela lo señaló eso. De 620 leyes que sponsorió, solo se aprobó una en sus 22 años en el Congreso. Ron Paul tiene un discurso, acá su hijo, antes de que Trump hubiese realizado su primer año. Trump hizo explotar el déficit, y bueno, ahora Biden lo hizo recontra más que explotar, pero lo hizo recontra explotar desde el principio. Pero igual es una tendencia que parece no poder detenerse, digamos. Si Ron Paul le echaba la culpa a Reagan de haber duplicado la deuda, George Bush hizo lo mismo, duplicó la deuda. Y Obama duplicó después la deuda también. Y Trump no sé si llegó, pero tendría que chequear exactamente los números, pero ahí está, porque tuvo un solo periodo. Y Ron Paul ya atacando a todo Rand, ¿no? El hijo, atacando a todo, digamos, el espectro republicano de estar tomando, digamos, decisiones presupuestarias que mínimo iban a tener una influencia, un aumento de la deuda de 10 trillones de dólares adicionales. Recordemos, en esa época, 2016, la deuda debía estar en torno a los 16, 17 trillones de dólares, ahora creo que debe estar en 24, 25, no lo sé exactamente. Y también, digamos, otra de las cosas que Ron Paul también señalaba respecto de la cuestión fiscal,
era las llamadas unfunded liabilities del Estado norteamericano. Estos son los pasivos previsionales sin financiar del sistema de seguridad social, del sistema sin financiar en el sentido de que no hay impuestos que los cubran. Y que conforme se vaya jubilando más gente, o sea, seguridad social, Medicare y Medicaid, el sistema médico, ¿no? Iban a terminar, digamos, que hacen que esa deuda denominada en bonos de 24 o 25 trillones, más o menos, sea una gota en el balde comparado con lo que es esa deuda de pasivos sin financiar. Y después, respecto de la cuestión del dinero, sí, yo lo escuché una vez a Ron Paul decir que él se decidió meterse en política a pesar de que la primera vez que se postuló al Congreso no ganó. Decir que en la década del 70 fue que se dedicó a la política cuando vio el discurso de Ronald Reagan, donde suspendió la convertibilidad del oro, y ahí dijo, bueno, acá los austríacos, Hayek y Henry Hazlitt tenían razón, esto van a destruir la moneda, y en fin, es algo que no ha ocurrido aún, pero si uno ve, digamos, las tendencias, digamos, devaluatorias, uno tiene bastante para asustarse. Y también es bastante cierto que, de no ser por la Reserva Federal, yo antes pensaba, bueno, la Reserva Federal emite dinero para financiar la guerra, y no es tan directo el procedimiento, pero el asunto es que si la Reserva Federal no mantuviera las tasas de interés artificialmente bajas, no podría financiarse, el fisco americano no podría financiar su deuda, básicamente. Requiere que las tasas de interés estén artificialmente aplastadas, y dado que tienen el poder de emitir dólares y exportar gran parte de su inflación al exterior, bueno, pueden recurrir al endeudamiento con otros países, emitiendo bonos, y a tasas que más o menos ellos casi que te digo que las manejan ellos, ¿no? Y el día que las tasas de interés alcancen valores reales, bueno, ahí uno puede pensar que sí, que se terminó todo. Así que bueno, eso nada más, no sé si alguien más quiere decir algo. Continúo. Bien. Mi aporte lingüístico, Bien. perdón, que justamente Esteban mencionó el fiat. Fiat viene del latín confianza. Y es importante entender que justamente el dinero sin respaldo es porque no tiene una base, como puede ser el oro. Entonces, básicamente vivimos de la confianza, y justamente pueden observar en el billete, dice que, o sea, no está respaldado, y que justamente depende de esa emoción. Y es interesante porque mucha gente, cuando tiene dudas respecto al Bitcoin o las criptomonedas, dicen, pero ¿cómo se respalda? Y entonces es curioso ver cómo no se cuestionan de sus propias monedas, ¿no? Y estar al tanto de lo que está pasando con nuestras economías, del poder que tiene el Banco Central, etc. Pero ahí creo que me gustaría retomar, gracias Mamela por mencionar lo de la confianza, pero al final nos da, creo que quisiera resaltar más la cuestión de la decisión y de la arbitrariedad política, porque Bitcoin es un caso muy, muy claro de que pues, no podría ser sound money porque no hay nada respaldándolo. Sin embargo, genera confianza. ¿Por qué genera confianza? Por la regla. Se trata de las reglas, que sean reglas claras, que sean reglas codificadas y no capaces de ser alteradas por los políticos y por sus pretensiones, como las tasas de interés, ¿no? Que al final lo que hacen es afectar la misma oferta monetaria de alguna manera. Quería nada más dos cosas con respecto a la exposición de Mamela. No entendí muy bien la primera discrepancia. Lo único que yo estaba mencionando, según otra vez como cierta literatura o estudios alrededor de lo que es el populismo, por ejemplo, el libro de Kenneth Roberts, bueno, no es el libro de Kenneth Roberts, es el Oxford Handbook of Populism, donde en la parte o en el capítulo donde habla de Populism and Political Parties, lo único que yo estaba diciendo es que hay situaciones donde es más fácil que germine el populismo. En esas situaciones que facilitan la germinación del populismo es la convergencia programática, por ejemplo, por un lado, el que la izquierda y la derecha de repente estén proponiendo cosas más o menos similares, que se entiende por el teorema del votante medio y esta clase de cosas, y por la falla en el performance, en lo que están integrando, ¿no? Al final los gobiernos no nos dejan nunca satisfechos. Lo único que estaba mencionando es que esas situaciones
suceden y van a suceder cada vez más, y que en esas situaciones una figura y un discurso como el de Ron Paul, a diferencia de los populismos que estamos sufriendo en la región, es una propuesta con tablas, es una propuesta con sentido, con principios, y no meramente un oportunismo que se pueda beneficiar de estos dos elementos que, vaya, para mí son inherentes a la actividad democrática. Y bueno, no, creo que no estamos en desacuerdo en realidad en esa parte. En lo que sí estamos en desacuerdo probablemente es en esta cuestión del aborto, que también, ¿no? Creo que dijimos todos los términos y se mencionaron perfectamente desde una perspectiva moral lo condena, desde una perspectiva profesional no lo practica, pero desde una perspectiva política e institucional, ¿no? Entiende la importancia de limitar las restricciones a nivel federal. Podríamos pensar, o una parte de eso es el constitucionalismo, ¿no? Pero hay muchas personas que no somos constitucionalistas. Yo me considero un institucionalista, de hecho, antes que un libertario, y tenemos que entender que al final la propuesta del doctor Paul y la propuesta de la libertad como un medio para encontrar la verdad, porque algunos de ustedes quizá ya tienen la verdad y eso está perfecto, algunos de nosotros todavía no sabemos cuál es la verdad de muchas cosas, y la libertad, además de ser un fin en sí mismo, es un medio para poder descubrir estas prácticas. Entonces no sabemos qué regla de la sociedad nos va a llevar a tener mejores o peores resultados. Lo que sí sabemos es que utilizar la fuerza del gobierno para forzar, sobre todo a nivel federal, una idea que parte, pues sí, de convicciones morales o profesionales, no puede ser parte de nuestra respuesta, o no debe ser parte de nuestra respuesta a las inquietudes que pueden generar, pues estas cuestiones donde hay mucha tensión, ¿no? Sí, bueno, invito a hacer el ejercicio, pongan en Google Ron Paul populismo, y van a ver que incluso Ron Paul aparece como candidato a populismo, por ejemplo, en CBS Monitor, o sea, él aparece como el candidato populista. Y él mismo, en esta columna que mencioné, que publica, escrita por él en CNN, él habla del populismo y destaca, tanto en izquierda como derecha, el error cuando se cae en demagogia. Y él dice que el populismo no es un problema en sí mismo, sino que debe ser en pos de la libertad. Y eso, digo, no es algo contra ti, Esteban, en particular, sino que es una corriente de pensamiento dentro de las ideas de la libertad, en particular los liberales de inspiración Revolución Francesa, entre otros, que justamente caen en el error de formar una nueva élite. No digo que sea tu caso en particular, no hemos compartido lo suficiente, pero hay como toda una lucha contra el populismo cuando grandes referentes libertarios como Rothbard dijeron que deberíamos promover un populismo de derecha. Y Ron Paul en particular dice que no hay problema con el populismo en cuanto sea en función de las ideas de la libertad. Entonces, eso es lo que remarcaba. Invito a hacer ese ejercicio para que justamente vean qué opinaba él sobre el tema. Y en cuanto al aborto, él dijo en el prólogo de su libro que es el principal derecho de todos. Y en cuanto a la intervención del Estado, cita un gran referente, un muchacho con síndrome de Down, considerando que los países donde el aborto es legal abortan hasta 9 de cada 10 niños Down y lo permiten hasta el nacimiento. Él dijo, yo lucho no porque sea ilegal, sino porque sea impensable. Y creo que caemos mucho en esa dicotomía de reducirlo todo al Estado, que nos olvidamos del rol de la sociedad civil en cuanto a la moralidad y justamente aprovechando que vivimos en una era donde la ecografía nos muestra la humanidad de la persona, y este gran ejemplo que él nos dio de esta arbitrariedad de terminar con una vida y preservar otra. A mí me gustaría pedirles a los tres una reflexión sobre el Ron Paul político. Los tres son referentes del mundo de la idea de la libertad y viven en países diferentes y tienen seguramente una mirada sobre la política local. Ron Paul se mete, después de haber sido candidato por el Partido Libertario, se mete en el partido más relevante, digamos, de la política americana, con una tradición larguísima, pero con una heterodoxia de visiones internas muy fuerte, ¿no? Y se mete y consigue ser el segundo, bien decía hoy Miguel, el segundo en una primaria, casi impensadamente, diría yo. En otra ocasión, recuerdo, creo que salió cuarto o quinto, si no tengo mala memoria, en la primaria anterior, cuarto. Y no recuerdo que los liberales en general hayamos cuestionado su participación dentro de la política y dentro de un partido tan particular como el Partido Republicano. Sin embargo, en nuestros países dieron la sensación de que los liberales consideramos un pecado
que un libertario se meta en un partido político que tiene a fulano de tal de referente, que tiene tal historia, que tiene tales antecedentes, y ahí veo una cosa que me gustaría que analicemos juntos, ¿no? Si los liberales en general lo tenemos en Latinoamérica una media doble vara para medir lo que pasa en nuestros países respecto a prohombres como Ron Paul, a los que les perdonamos que se hayan metido en un partido que lo hizo presidente a Trump, por ejemplo, ¿no? Por mencionar el último caso, pero podríamos ir más atrás en la historia con otras referencias. Me gustaría una reflexión, me gustaría que empiece Miguel, que es el connacional conmigo aquí. Perdón, aquí. ¿me permites? Porque yo me tengo que ir en punto. Adelante, Pamela. Ahí te va a dar Perdón, y de hecho creo que Miguel es el mejor para hablar de este tema, no solo por Argentina, sino porque fue candidato. Y aprovecho para señalar la situación geográfica. Estamos en México, Ecuador y Argentina, lo más al norte, la mitad del mundo y el punto más austral. Y justo que mencionaste a Trump, antes de tomar eso, quería rescatar el rol de Rand Paul como la mejor influencia en el gobierno de Trump en lo antimilitar, en recortes presupuestarios, y qué mejor que siendo hijo de Ron Paul, así que rescatar ese hecho. Sí, creo totalmente relevante decirlo, más viendo lo que está pasando en Argentina, y tanto que es el término realpolitik, ¿no? Llevar la teoría a la práctica, y justamente él es el mejor ejemplo de lo que se puede lograr cuestionando al establishment, sea cuando el que está en el poder o sea incluso dentro de las ideas de la libertad. Entonces yo aplaudo a los valientes. Yo en lo personal por ahora no me atrevería, porque esa es la cosa, la vida pública te quita la vida privada y te vuelves al escrutinio de tus propios aliados. Así que lo creo no solo correcto, sino necesario, y con eso me despido y aplaudo aquí a los valientes que dan el ejemplo. Gracias nuevamente por el espacio. Un gusto, caballeros. Gracias, Pamela. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer. Y Miguel, te pasamos la posta, aprovechando que estás en Argentina, que conoces el palo. ¿Sí? Sí, pero me tiraste una que bueno, vamos a hablar de las cuestiones políticas en Argentina. Sí, los liberales en buena hora ahora se están metiendo en política. Digamos, a ver, voy a hacer una breve historia. Lo lamento, perdón, pensé que... Pero, en Argentina, después de que la UCD se disgregara, por distintos motivos, digamos, las dos alas pertenecientes a María Julia Sogaray y a Adelina Garro de Noble se fueron con Menem, y bueno, voy a decir lo que pasó. Básicamente se deben haber dedicado a afanar a cuatro manos y el partido se disolvió. Y bueno, el Sogaray estaba grande como para mantener eso. Y bueno, no ha habido en Argentina gente que defienda las ideas de la libertad de frente. Incluso yo, cuando lo voté a López Murphy en el año 2003, yo ya era liberal minarquista, liberal clásico, digamos, pero él no hablaba de liberalismo, era anatema hablar de liberalismo, jamás debe haber dicho la palabra liberalismo en cámara, nunca, jamás. Y después lo volví a votar en 2007 cuando sacó 1,4% de los votos. Y después de eso, el páramo absoluto desapareció, no había nada, nada de nada. Y en 2015, alrededor de 2015, empecé a notar que la cosa cambió. Con unos referentes como, bueno, uno era José Luis Esper y otro Javier Milei, mucho más vocal y más abiertamente defensor, digamos, de las ideas liberales más libertarias, más radicales. Empezar a avivar el avispero, como decía, no la conozco bien. Yo soy argentino, no la conozco bien la expresión. Bueno, y en ese sentido, bueno, se empezó a ver un movimiento de gente que yo jamás había visto y que había que darle una canalización política. Y bueno, se da la canalización a veces que se puede dar. Y en las reglas en las que se da el sistema político argentino, debe ser, en todos lados debe ser muy similar. Bueno, es muy complicado entrar, porque es un coto de caza donde los partidos políticos están en manos, los grandes partidos están en manos de los grandes, y después hay pequeños sellos que se venden al mejor postor, y uno básicamente lo que tiene que hacer es o transar con los sectores grandes para evitar, para participar, o detectar quién es el principal opositor a que uno se candidatee, para ir a buscar al otro más grande
y pedirle que te permita el acceso a la justicia, toda una serie de cosas bastante feas para poder participar. Entonces, si ustedes vieron, Javier Milei tardó un montón en armar el partido, era porque estaba convencidísimo de que cualquier movimiento que él hiciera, bueno, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires se lo iba a votar, le iba a comprar. Bueno, y en ese sentido, un grupo de liberales decidió una estrategia y otro grupo decidió otra estrategia. Ahora, yo podría criticar una o la otra, la verdad, hay que ver qué es lo que pasa. Hay que ver qué es lo que pasa. Todavía tengo mis críticas para un grupo, para el otro, pero en principio. Y sí, bueno, nada, fui candidato a comunero y ahora soy candidato en una lista del tercer legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Así que ahí revelo todas mis. Esteban, interesante para mirar la doble mirada, decían, ¿no? Elogiamos a Ron Paul porque se mete en la arena y porque se mete en un partido grande y casi fue candidato a presidente. Y por otro lado, en nuestros países no nos gusta mucho la idea de meternos en los partidos existentes, ¿no? Yo creo que la respuesta ahí tiene que ver con que, al menos en mi caso, no admiraba a Ron Paul por entrar a la arena política, sino por salir de la arena política de la manera en la que salió. Él vaya, ahí está la trayectoria. Y como decía, pudo haber subido más en el escalafón político, como mencionaba Miguel, ¿no? Hay que hacer alianzas, hay que hacer estrategias, escoger el mal menor. Mamela mencionaba a su hijo Rand antes de salir. A mí me parece inaceptable la postura o la idea de que Rand Paul, si alguna vez el Club de la Libertad le hace un homenaje a Rand Paul, lo dejo de seguir en redes, ¿no? Porque es una persona que favoreció ataques, intervenciones con drones, que favoreció aumentar el presupuesto para el gasto militar, ¿no? Entonces, esa clase de cosas creo que es lo que a muchos les preocupa cuando vemos a gente entrando a la arena liberal, o a la arena política, perdón, desde la perspectiva liberal. Porque una cosa es tener el crédito, por eso yo lo decía, ¿no? Y creo que al final, de verdad, lo de Mamela no logró entenderme. Hay una situación de desencanto en la política, de crisis institucional, que puede terminar en catástrofe. ¿Y qué ha terminado en catástrofe? Y que al menos en toda esta crisis y en todo esto hay un referente que no se muestra como una cuestión, porque, perdón, pero el populismo de Rothbard o cualquier populismo que se puede argumentar desde una perspectiva libertaria, no es una cuestión coyuntural, es un populismo que no, y vaya, así es la acción política en Rothbard, basada en principios y cada vez más radical, ¿no? Jamás de concesiones, jamás, por eso le decían el doctor no, porque tenía un récord de consistencia, de integridad ideológica en la arena política, que lastimó su carrera política y así se salió de su carrera política. Entonces creo que yo al menos respeto la manera en la que hizo política porque lo vi. Y no es que no respete, y vaya, que se avienten y que despierten leones, que hagan lo que quieran, pero tienen que, o no deben no debería de sorprender el escepticismo o la duda, porque hay uno entre muchos candidatos o políticos liberales que lo han logrado hacer, entrado y salido por la puerta grande de la libertad. Todos los demás empiezan a hacer concesiones, todos los demás tienen que hacer alianzas, porque es la naturaleza de la política. Si quieres el poder, si quieres usarla como una plataforma educativa o si quieres usarla para defender simplemente los principios en los que crees, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, por eso, vaya, démosle el beneficio de la duda, tampoco vaya, o sea, creo que ningún libertario quizá dirán, está mal, pero no creo que hagamos o activamente gastemos nuestra energía para ponerles el pie, bueno, no sé, en Argentina, en México, la verdad, tenemos mejores cosas que hacer quienes criticamos la acción política, y justamente porque sí, porque dudo, soy escéptico de que tengan la calidad o la integridad, ¿no? Si lo demuestran y salen, pues nos quitaremos el sombrero y haremos un homenaje al político que lo logre en el Club de la Libertad. Bien. Sí, respecto a Argentina, yo en principio no tengo demasiadas dudas acerca de la integridad de los candidatos, pero bueno, hay cuestiones en las alianzas políticas que a mí me suenan un poco extrañas, pero bueno, nada, no voy a... hasta que no veamos los frutos, la verdad que no puedo juzgar. Hay algo que voy a repetir siempre, una frase de alguien que detesto, que es Teddy Roosevelt, pero es cierto esto, no es el crítico el que cuenta. Digamos, acá hay que ver quién es el que se embarra y ver cómo se embarra y cómo sale, ¿no? Esa es la cuestión. Lo que sí quiero decir es que no tengo razones para sospechar de que se han salido más corruptos o más debilitados en sus ideas a muchos de estos que están ya varios años
entrando y saliendo a veces de la política, y bueno, nada. Quería señalar si alguien había preguntado por las diferencias con Rand Paul, y bueno, vos ya señalaste algunas cuestiones. Sí, digamos, su política exterior es más agresiva o más concesiva a ciertos intereses. Digamos, si Ron Paul le dicen que Irán está desarrollando un arma nuclear, él te dice, bueno, será tema de ellos, el tema de la gente que está por ahí, nosotros no tenemos nada que ver. Todo el mundo se indignaba, y bueno, no, mire, pero no es tema nuestro, es tema de los países que están ahí. Mientras que Rand Paul diría, no, hay que intervenir, hay que hacer una serie de cosas, ¿no? Y bueno, favoreció ciertos gastos en ese sentido, ciertos tipos de intervenciones con drones, pero también, bueno, también en la política interna el tema de la guerra contra las drogas ha sido bastante ambiguo respecto de ese tema, dado que el Partido Republicano tiene una base que es pro guerra contra las drogas, él ha decidido conceder en ese sentido, a pesar de que no hay otra forma de caracterizarlo a esta altura como un disparate total. Y bueno, ese es el asunto. Después quisiera hablar de dos cosas con las que... Adelante, así cerramos eso. Una diferencia con Ron Paul. Uno es el tema de priorizar la Fed como yo tengo mi cuenta de Instagram que se llama MDFed, y tengo una remera de MDFed, y considero las cuestiones monetarias muy importantes. Pero digamos, y también hablando de algo que alguien decía también en el chat, digamos, comparado con los bancos centrales que nosotros tenemos, digamos, esos lugares son, la Reserva Federal es como Suiza, porque es como un paraíso. Pero está la cuestión y también referí a un mensaje que vi ahí respecto de la corrupción. Si uno tuviera que buscar el lugar más corrupto que hay en Estados Unidos, es el Departamento de Defensa y es el Pentágono. Ahí se han hundido literalmente trillones de dólares en los últimos 20, 30 años. Creo que una investigación da algo así como 6 trillones de dólares, que es un disparate en los últimos 30 años, que se perdieron, o sea, que se perdieron en el sentido de que contablemente no se los puede imputar a nada, desaparecieron. Es como que, entonces es un gigantesco agujero negro eso, y si uno tuviese que elegir un lugar para to end, o para terminar con él, o para cerrarlo, o para auditarlo, mínimo auditarlo, sería no la Reserva Federal, sino el Pentágono. Eso sería una cosa que con los años he cambiado un poco de parecer respecto de eso. Y después tengo un tema respecto a la postura de Ron Paul, respecto a la cuestión de la libre inmigración, ¿no? Es uno de los temas, junto con el aborto, es el tema que más divide a los libertarios, uno de los temas más divide a los libertarios. Ron Paul, o sea, está bien que él cree que a los ciudadanos, a los inmigrantes ilegales, que han entrado ilegalmente, no hay que darles derecho de ciudadanía y no hay que darles de acceso al estado de bienestar. En principio me parece perfecto, que no voten, porque el derecho a voto para mí no es un derecho fundamental, y que no tengan acceso al estado de bienestar, porque nadie debería tener acceso al estado de bienestar, me parece bárbaro. Pero él, digamos, él cree, si bien se manifestó contrario al muro de Trump, cree que hay que reforzar las guardias en los puntos de frontera, y digamos que hay que evitar que no entre tanta gente, digamos eso. Y ahí, digamos, es un tema donde si uno estudia un poco la literatura empírica sobre el tema, digamos, los beneficios económicos que trae la libre inmigración, si uno es defensor del libre comercio, bueno, cuando uno empieza a ver la literatura empírica en favor de los beneficios que trae globalmente la libre inmigración, uno debería con mucho más énfasis defender la libre circulación de personas que la libre circulación de mercancías. Para resumirles brevemente un poco la cuestión empírica, pero los que han estudiado este tema consideran que la liberación de las fronteras, para toda persona que no es un criminal, obviamente, eso nadie piensa que haya que dejar pasar criminales por la frontera, no es esa la cuestión, es dejar pasar a cualquier persona que quiera trabajar y ejercer cualquier industria lícita en el país, digamos, y que no sea un criminal, que no tenga antecedentes. Provocaría, o sea, la apertura de fronteras a nivel mundial solo esa medida provocaría un aumento del PBI, una duplicación del PBI mundial. ¿Está bien? O sea, en el espacio de 20 años, que es el espacio que le tomaría
al 20% de la población mundial, que es la gente que ha dicho en varias encuestas que se ha manifestado a favor con la intención de abandonar su país de manera permanente, bueno, en ese espacio de unas 2 o 3 décadas, el PBI, por esa medida, del mundo se duplicaría. Si solo aumentáramos la libertad de circulación de fronteras un 5%, se considera que eso generaría un aumento del PBI mundial superior a la liberación total del comercio, de las barreras para el comercio y de la circulación de capitales combinadas. Digamos, esos son los beneficios económicos que trae. Y eso es así porque, digamos, el trabajo es el factor productivo más desaprovechado, ¿no? Y bueno, digamos, para ponerlo así, uno agarra un nigeriano y lo manda a Estados Unidos, ¿no? Lo transporta a Estados Unidos y por ahí haciendo el mismo trabajo, no sé, manejando una camioneta, es 1000 veces más productivo. Bueno, ese efecto compuesto de un mayor aprovechamiento del factor trabajo generaría un gigantesco aumento del PBI mundial. Bueno, después cuando uno empieza a ver otros temas, como cuál es el uso que hacen los inmigrantes del estado de bienestar, la evidencia es mezclada, hay algunos estudios que dicen que el impacto fiscal neto es negativo, otros dicen que es neutro, otros dicen que es positivo, o sea que llegan a contribuir en impuestos más de lo que sacan. En temas de criminalidad, bueno, cometen mucho menos crímenes que los nativos. En otros lugares como Europa uno puede encontrar aumentos de la criminalidad ligados a cuestiones como los refugiados, a quienes no se les permite trabajar durante un año y toda una serie de cosas, pero se encuentra un aumento puntual del crimen que luego se reduce, y de todas formas la criminalidad viene bajando en picada desde la década del 90 en todo el mundo, digamos, las tasas de violencia por criminalidad en general. Entonces, en ese aspecto me parece que Ron Paul, digamos, en la postura de los libertarios que son contrarios a la libre inmigración, me parece que digamos, se equivoca. Sí. La última, Esteban, y cerramos. No, y nada más quería agregar a lo que dice Miguel. Evidentemente, todo perro se lleva su mordida, ¿no? El doctor tampoco es santo. Algunas de las posturas las empujó más desde el instituto que desde la política. Y nada más quería complementar lo que decía Miguel, porque ahorita justo estoy en un foro en Colombia, en Medellín, hablando de estos temas, y además de todos los datos que dijo Miguel, que son ciertos, ¿no? Todos estos estudios académicos y números, pensar en la acción humana y pensar en lo que lleva a alguien a cruzar miles de kilómetros, a cruzar fronteras, a arriesgar su vida, a dejar todo atrás, ¿no? El componente humano de la tragedia de la migración y las oportunidades o la manera en la que una sociedad libre debería de recibir a las personas que están migrando de esta manera. ¿No? Teniendo tantos venezolanos ahorita alrededor y conociendo a tantas personas por acá, creo que el componente humano también a veces se nos olvida en estas narrativas que son ciertas y que tenemos la razón, pero también hay que tener sentimiento, también hay que tener empatía, ponerse en los zapatos del otro, que a veces llega sin zapatos porque estuvo caminando un buen rato. Nada más era eso. Muchísimas gracias. Bueno, Mamela ya se nos fue, pero se lo agradecemos de igual manera. Miguel, Esteban, gracias por dedicarle estos minutos de la tarde de un sábado a recuperar la figura de Ron Paul, a revalorizar su legado e inclusive, ¿por qué no?, a marcar algunas discrepancias con su pensamiento. Intentó hacer el homenaje del Club de la Libertad a Ron Paul, el cuarto que hacemos desde que iniciamos nuestro ciclo de homenajes, siempre cercanos a la fecha de su aniversario, de su natalicio. Así que gracias a todos por participar y claro está, este material va a quedar luego en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo sábado en el ciclo de homenaje. Vamos a estar llevando adelante el homenaje a Jorge Luis Borges, este literato argentino de enorme trayectoria, con una mirada política bastante interesante, así que también los invitamos para el sábado que viene. Muchas gracias. Gracias.